Bien, estamos en la vaguada de Valdepuente, que da nombre al acueducto al completo. Es uno de los pocos sitios en el trazado del canal en el que aflora superficie. El acueducto nace a unos 5 kilómetros del punto en el que nos encontramos, justo en la parte más alta de Sierra Morena. Y aquí se encontraron los libratores, los ingenieros romanos, se encontraron con la primera gran dificultad de la obra, que es precisamente el cómo bajaban el canal, esta gran ladera, este farallón, que es la Sierra Morena en su caída al Valle del Guadalquivir, y cómo hacían que el canal bajara sin que la fuerza de las aguas de la pendiente dañara el conducto. Para ello idearon un sistema de pozos de resalto, es decir, de pozos con la entrada escalonada, para que el agua se frenara por la propia caída, y realmente es la parte más impresionante de toda la conducción. Se conservan un total de 36 pozos en un trayecto muy pequeño de apenas 150 metros de recorrido lineal, en el que el acueducto desciende cerca de 200 metros en vertical. Es decir, es casi una bajada del 100%, la caída. Una vez que el canal bajaba esa primera ladera, se encontraba con dos pequeñas arroyadas, donde los romanos construyeron dos arcuationes, bastante macizas, habida cuenta que superaban arroyos torrenciales. De este puente, construido en opus incertum, solo se conservan los dos estribos. Ha desaparecido la parte más débil, que era la parte del pequeño arco que dejaba pasar las arroyadas. Puede observarse cómo los ingenieros romanos cambian el aparejo justo en las zonas del fondo del canal con unas piedras más pequeñitas. Era la parte más delicada, en la que el librator, con el corobates, nivelaba el fondo del canal. Los muros del acueducto iban enlucidos y probablemente pintados de blanco, pero hoy en día se conserva lo que podíamos llamar el núcleo de la obra. Aquí tenemos uno de los pozos de resalto de la serie que constituye esta parte, digamos, más interesante de la traza del acueducto de Valdepuente. Consisten todos ellos en una torreta de planta rectangular o cuadrada de unos 5 a 10 metros de altura total. Esto que vemos es la mitad del pozo, la parte que queda en superficie, falta otro tanto que está bajo tierra. Y en un lado de esta torreta, con un orificio en el centro, por un lado entra el acueducto, el conducto, a una cota más alta. Ahí hacía una especie de cascada, es decir, caía en caída libre el agua, hasta un segundo canal, que discurre a una cota entre 2 y 5 metros más baja. El fondo de este segundo canal, sobre el que yo me encuentro ahora mismo, sobre la parte alta de este segundo canal, el fondo del segundo canal estaba a una cota un poquito más superior que el fondo del pozo, para que así el agua se frenase con la caída antes de rellenar el canal inferior, y ya en este caso este pozo, que es el número 36, efectuaba además un cambio en ángulo recto de la dirección del acueducto. También en esta zona tan abrupta, el acueducto tiene que ir buscando, digamos, las laderas y el camino más adecuado, y no tuvieron más remedio que efectuar en este terreno, insisto, tan abrupto, estos cambios de dirección de 90 grados. El canal sobre el que yo me sitúo ya enfilaba al famoso puente acueducto de Valdepuente. Se trata de un puente romano en origen, pero que en la década de los años 930 fue completamente restaurado por Abderramán III para poner en valor la canalización romana y que sirviera de abastecimiento de agua a la ciudad palatina de Medina Zara. Superadas estas dificultades en el recorrido del canal, el agua llegaba por fin a la ciudad. En este tramo final, y a veces también en puntos intermedios, el agua pasaba por unas piscinas limarias para eliminar las partículas arrastradas a lo largo del canal. Una piscina limaria era un depósito donde se producía un aumento de la sección y del depósito y de la profundidad, con lo cual la velocidad del agua disminuía muchísimo y permitía sedimentar al fondo de la piscina los arenas, los materiales que iban en suspensión, y que se eliminaban del fondo de la piscina periódicamente, abriendo una compuerta y limpiando el fondo. Una vez que el agua ya había pasado por la piscina limaria, estaba limpia y en condiciones de entrar en el castellum aquae, esos depósitos llamados castellum, que es castillo, por estar muy fortificados para evitar que se envenenaran las aguas, que hubiera robos de esas aguas. Esa especie de castillos
son los depósitos terminales desde los que posteriormente ya se distribuía el agua a la ciudad. En el acueducto de Segovia se conservan 2 piscinas limarias. La primera, llamada Casa de Piedra, está en la transición de un rústico canal, excavado en tierra, al canal formado por piedras monolíticas talladas en forma de U. Los arrastres de limo debían ser grandes, pues llegaban aquí por un canal con solera de terreno natural. El desarenador tenía unas dimensiones de 3,10 metros de largo por 2,25 de ancho y 2 de profundidad. Aquí, la velocidad del agua se reducía unas 15.500 veces. Esta piscina limaria actuaba a la vez de almenara de regulación, ya que en ella se podían evacuar lateralmente los excedentes. La segunda piscina... Son fáciles de reparar, son resistentes y al mismo tiempo pues el plomo era un subproducto de la plata, de manera que era un material bastante abundante, aunque hoy día no encontramos mucho porque ha sido rapiñado, ha sido reutilizado en época medieval y en épocas posteriores. Los romanos no tenían contadores de agua, como tenemos hoy día, por consiguiente repartían el agua en función del diámetro de las tuberías. Había una red muy extensa de tuberías y uno contrataba el número de quinarias. La quinaria es la unidad básica hidráulica. Frontinus nos explica muy bien que en este reparto de agua se producían fraudes, como se producen hoy día. Este fraude consistía en sustituir la tubería de plomo que instalaba el especialista, el plumbarius, por otra de mayor diámetro para pagar menos agua, recibir más agua por la misma cantidad de dinero. Para evitarlo, los romanos utilizaron un elemento que se llama el cálix, en plural cálices. Los cálices eran unas tuberías generalmente de bronce, calibradas con unos dibujos exteriores muy singulares, muy detallados, que los plumbarios utilizaban, instalaban en la toma general de la tubería para evitar los fraudes, de manera que cuando venía el inspector, lo primero que iba a ver el cáliz, y como estos cálices eran muy difíciles de falsificar, como nuestra moneda actual, pues si alguien había cambiado el cáliz, inmediatamente se detectaba y el que había cometido el fraude pues era castigado con una fuerte multa por hacer este abuso. El volumen de agua disponible en los depósitos de la ciudad se administraba como un bien escaso. Se marcaban tarifas al consumo para evitar su despilfarro y poder financiar con los ingresos las obras propias de conservación, reparación, administración y ampliación de la red. El cuidado y mantenimiento de las tuberías obligaba, exactamente igual que hoy en día, a abrir y cerrar zanjas en la ciudad con frecuencia, lo que provocaba la protesta de los sufridos ciudadanos. El calibre básico para las tuberías de plomo era el quinarius, que correspondía a una tubería con un diámetro interior de 2,3 centímetros, y era la tubería de menor dimensión. La tubería normalizada, de mayor tamaño que se fabricaba, tenía algo menos de 23 centímetros de diámetro interior. La unión de tuberías, así como la reparación, se hacían mediante soldadura de plomo y estaño. Cuando las tuberías quedaban listas para su utilización en sus lugares definitivos, había que procurar que la generatriz de soldadura, la parte más delicada, quedase en la parte superior para facilitar posibles reparaciones. Este era el procedimiento de distribuir el agua por las ciudades, en las ciudades que eran normales, que no tenían grandes desniveles, que eran de alturas horizontales, pues generalmente las tuberías generales eran de arriba abajo de la ciudad y las mismas. Si eran, por el contrario, ciudades que tenían fuertes pendientes, pues cada cierto desnivel había que colocar una columnaria para perder presión, ya que si no, injustamente, el que estuviera más en la parte alta de la ciudad recibiría menos agua del que estuviera viviendo en la parte baja de la ciudad. Uno contrataba una quinaria y una quinaria en la parte alta de la ciudad era menos agua que en la parte baja de la ciudad. Por eso se hacían columnarias para hacer una pérdida de presión y hacer que, en la medida de lo posible, la presión de agua en las tuberías fuera más o menos parecida en todos los lugares de la ciudad.
Abrir o cerrar un grifo es absolutamente normal en nuestra vida diaria para multitud de cosas. Sin embargo, no es normal en absoluto que reparemos por un instante tan solo en cómo ha llegado hasta ese grifo el agua, el elemento de la vida. Sencillamente nos hemos acostumbrado a que ese grifo se abra y nos la suministre. No pensamos, como debiéramos, en lo complejo que resulta conseguir que el agua fluya al abrir un grifo, algo que ha sido preocupación constante en las diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. El agua es un elemento de primera necesidad, escaso y variable. Está relacionado con el medio ambiente y con el desarrollo social y económico. La gestión que realizan las empresas como el Canal de Isabel II requiere de elevados grados de eficacia y eficiencia que solo son posibles con un adecuado sistema de monitorización del sistema hidráulico. Nos encontramos en el centro principal de control del Canal de Isabel II. Desde aquí se monitorizan en tiempo real todas las infraestructuras significativas hidráulicas que disponemos en lo que es la Comunidad de Madrid, y detrás de mí se encuentra el panel principal, un panel muy resumido, en el cual se representan valores significativos de dichas instalaciones. Mediante un código de colores podemos determinar la situación que se encuentra cada una de estas instalaciones. En esta gráfica podemos apreciar el consumo de agua en la Comunidad de Madrid desde el año 1858. Se ve claramente que la tendencia es creciente, con algunas variaciones debidas a periodos de sequía. En cuanto al reparto de este consumo entre la población, que denominamos dotación, podemos ver que si bien se empezó con 7 litros por habitante y día en el año 1858, rápidamente se estabilizó y en la actualidad esta cantidad es de 300 litros por habitante y día. Esta gráfica representa las aportaciones, la cantidad de agua que ha llovido en los embalses del Canal de Isabel II desde 1913. Podemos ver que tiene una gran variabilidad con episodios históricos de máximos y mínimos. A modo de resumen, como una simplificación muy grande, tenemos aquí dos líneas que representan la capacidad máxima de nuestros embalses en la actualidad, y esta otra representa el consumo en la actualidad. Cuando llueve, cuando la gráfica azul está por encima de esta línea, podemos decir que el agua se vierte a los ríos. Cuando la gráfica azul está por debajo de esta línea, tenemos problemas. En esos casos utilizamos gestiones de recursos alternativos. Antes de llegar hasta nuestras casas, el agua ha debido pasar por un exhaustivo tratamiento que la deja en perfectas condiciones de potabilidad. Las modernas estaciones de tratamiento de aguas potables utilizan diversos procedimientos. El proceso que se sigue en esta planta de tratamiento es el convencional, en general de cualquiera de ellas, ¿no? Comenzando con una primera fase de precloración o peroxidación con cloro o dióxido de cloro, ¿no? En función de la calidad del agua bruta se emplea uno u otro de estos reactivos. A continuación pasamos a la fase de coagulación, para lo cual nos valemos de reactivos, en este caso coagulantes, ¿no? Fundamentalmente sulfato de aluminio. Después pasa a la fase de floculación, decantación, en la cual nos ayudamos de algún otro reactivo, concretamente polielectrolito. Ahí obtenemos, por una parte, agua decantada, que pasaría a la fase final, fase de filtración, y los lodos precipitados, o fangos, que también llamamos nosotros, fangos que posteriormente se procesan en una planta aneja para tratamiento exclusivo de ellos. Así que entonces el agua ya decantada pasa a la fase de filtración. En general son filtros convencionales de arena, a través del paso del agua por una masa de arena determinada, con una granulometría de arena específica, se obtiene un agua filtrada de una calidad óptima. Como punto final tendríamos la desinfección con cloramina y un ajuste de pH para corregir en muchos casos la agresividad carbónica que puede llegar a tener el agua. En el proceso de filtración, periódicamente, cada número determinado de horas, en función de la calidad y de las características del agua bruta y del coagulante empleado, la arena se va colmatando y la capacidad de filtración va disminuyendo hasta que llega a un punto de consigna en el cual hay que proceder al lavado de arena, de este filtro. El proceso es valiéndonos de agua a presión y aire para esponjar la masa de arena y agua a presión suministrada por un equipo motobomba para extraer todas las partículas que han quedado incrustadas en la arena y sacarla al exterior y llegar a obtener la arena otra vez totalmente limpia para volver a comenzar el proceso de filtración.
como una línea aparte, se procesa el tratamiento de lodo. Lodo generado bien en la purga de los decantadores, donde han precipitado estos flóculos que hemos formado gracias a la coagulación y floculación, y a su vez los lodos generados en el lavado de la arena de los filtros. Ambas masas de agua con lodo se dirigen o se bombean a la planta de fango, donde en 3 fases sucesivas de espesamiento obtenemos una masa semisólida de lodo manejable y, por otro lado, agua que podemos volver a recuperar y recircular a cabecera de tratamiento. La filtración, como decíamos, son filtros de nivel constante y tasa de filtración también constante. Eso lo logramos a través de unas válvulas de regulación mediante presiones diferenciales, aguas arriba y abajo, de forma que se va compensando el atascamiento o el grado de colmatación de la arena con la mayor o menor apertura de la válvula de regulación. El agua ya filtrada, como decía, ya es la que va directamente al depósito de consumo. En la actualidad, una red de distribución de agua potable es el conjunto de elementos que las empresas de abastecimientos tienen para ser capaces de transportar el agua de los puntos donde se está tratando, que son las estaciones de tratamiento de agua potable, hasta los diferentes clientes, es decir, hasta las casas de los ciudadanos. En el caso del canal de Isabel II, que es la empresa que abastece a la gran cantidad de municipios, de la mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid, pues cuenta con más de 11.100 kilómetros de tuberías, que es el elemento de transporte fundamental. Estas tuberías, pues el canal las tiene de una gran variedad de diámetros, que van desde los 80 milímetros, es decir, 8 centímetros, hasta los 2.000 milímetros, que son 2 metros de diámetro. Y la tipología y el material del que están construidas pues va desde la tubería de fundición a tuberías de hormigón y tuberías de acero. Aquí lo que estamos es en el centro neurálgico del canal para todo el tema del servicio de incidencias. Una incidencia es una orden de trabajo donde equipo ya personal del canal de Isabel II se va a personar en la zona, en la calle donde se ha producido esa posible anomalía para tratar de averiguar y de resolverlo. Aquí detrás tenemos un plano, porque digamos la cartografía del canal, el canal tiene la cartografía digitalizada y según se van incorporando los diferentes avisos, van saliendo en los planos, se van referenciando tanto los avisos de la gente que ha tenido algún tipo de problema con esta incidencia, que son los triángulos lila, y ya cuando ya llega la brigada de trabajo y observa dónde es donde se ha producido la avería o la incidencia, pues ahí viene marcada con la señal de prohibido. Para poder reparar cualquiera de nuestras instalaciones, lo primero que tenemos que hacer es dejarla aislada para que no haya agua en esa tubería o en esa instalación nuestra. Entonces, para eso, desde este servicio se le da las referencias del número y dónde están situadas las diferentes válvulas que tiene que accionar. En el plano vienen marcadas con un cuadradillo amarillo y todas las válvulas vienen numeradas y esa numeración aparece también reflejada físicamente en el pozo donde el operario va a maniobrar. Con lo cual, digamos, el diálogo desde este servicio de incidencias con el operario que está en la calle es a través de una numeración para que no haya equívocos a la hora de manipular o de accionar unas válvulas que no se tengan que accionar. Cuando los romanos elegían el emplazamiento de una nueva ciudad, diseñaban la distribución del agua, la erogatio aquarum, y se trazaba la red de tuberías que llevarían el agua a las fuentes públicas, casas privadas, baños públicos e industrias. Desde los grandes depósitos se llevaba el agua a otros más pequeños que actuaban como castella divisorium y desde los cuales se distribuía a las diferentes zonas de la población. Es en los sistemas de distribución donde se han producido más variaciones desde los romanos.